Les confieso antes de compartirles la palabra que tuve muchas dudas respecto del título. ¿Está ahí algo así? ¿Aparece una placa o algo así con el título? No. Bien, esperaba algún tipo de reacción, muy bien. Lo terminé sometiendo a alguna encuesta si daba o no ponerle ese título al mensaje. De hecho, a la primera persona que consulté fue a mi hermana. Ustedes la conocen, a la pastora Flor. Flor tiene 31 años, ¿no? No era el público que buscaba, pero busqué el primer filtro, el más crítico que puedo tener. Y miren lo que me contestó. Ya que no está acá, la podemos... No sé si estará viendo, no creo. Le digo, le escribo la idea de, che, da este título para el mensaje. Me pone, para mí va. ¿Mi hermano está, el más chico o no? Se fue al baño. Bueno, vamos a usar también, voy a hablar de mis dos hermanos. Me dice, para mí va. ¿Estás ahí? Pero mira lo que me responde Flor. Flor, mi hermano tiene 22, entonces más chico, o sea, más para el público. Pero ¿qué si me dice que cuando los viejos usamos sus palabras, da cringe? ¿Cringe se dice? ¿Cringe? Bueno, dale. Pero si lo decía bien, daba más cringe todavía. Bueno, después le pregunté a mi mamá, imagínense. Pero, no, entre que le pregunté a Kesi, Cami y alguna persona más del trabajo, sub 23, 4, dije, bueno, me animo y le metemos este título. Así que me sirve. Un poco la idea del título, de lo que conversemos es, nosotros estamos en momentos o en un tiempo, por lo menos los últimos 3 años en particular, podemos extenderlo un poco más atrás, un poco más adelante, que son particularmente difíciles para todos nosotros, ¿no? A mí siempre me molestó cuando en las conversaciones se hace referencia al tiempo pasado como mejor, como más sano, más como todo idealizado lo de atrás. Pero sí es cierto que estos últimos años, este tiempo que nos toca vivir a todos y en particular a los adolescentes, a los jóvenes, son particularmente complejos, ¿no? La pandemia irrumpió y digamos, seguramente todavía tenemos poco tiempo de análisis, pero sin duda fue un antes y un después para todos nosotros. El post-pandemia que estamos atravesando con una mezcla todavía de algún resabio de el COVID, pero también con todas las marcas físicas, emocionales, psicológicas que eso deja. No sé si a ustedes les pasa, hoy prendí la tele y veía algo de la viruela del mono en Ecuador y me acordaba cuando el COVID al primer país de Latinoamérica que había sacudido fuerte era también Ecuador, ¿no? Y otra vez ni tengo ni idea qué es la viruela del mono, la verdad, pero digo, otra vez cuando vi la noticia me generó como cierta ansiedad o cosa, tuve que cambiar ahí de canal rápido como para ni escuchar de qué iba, total no puedo resolver nada, entonces mejor cambiar de canal. El otro día escuchaba también en la radio a uno de los directivos del Nacional Buenos Aires, de uno de los colegios más importantes del país, que contaba un poco los efectos en los adolescentes, en las clases que veían del COVID, del aislamiento y lo duro que había sido y cómo eso afectaba las vinculaciones de las personas, la autoestima, la cantidad de chicos que se cortaban, se lastimaban, que tenían daños muy graves en su imagen, la fragilidad ante la recepción de malas noticias. Entonces había como todo un diagnóstico. Una de las cosas que decía que este profesor, que a mí me llamaba la atención, es que el COVID en Argentina representa más o menos 20 guerras Malvinas juntas, ¿no? La cantidad de muertos equivalen a 20 guerras Malvinas. Y me pareció una buena imagen porque a todos los que estudiamos o que vemos el tema de Guerra de Malvinas es un tema que nos sensibiliza, que lleva un proceso histórico, reflexivo. Bueno, el COVID vino acá con los casi más de 130.000 muertos a
digamos, revolucionarnos, bueno, y todo el impacto que eso genera, sumado a, en este último tiempo, a un contexto de guerra todavía muy focalizado en Europa, pero cada tanto con alguna referencia e impacto internacional, seguro, además, en nuestro caso, un contexto de mucha inestabilidad e incertidumbre económica. Tuvimos ayer o antes de ayer, apareció el número de inflación del último mes, que fue el más grande de los últimos 20 y pico de años. Entonces, y la verdad es que lo que viene en términos macroeconómicos y también en la economía diaria es, por lo menos, digamos, para no calificar, sí, de mucha incertidumbre. Entonces, ese es el tiempo que nos toca estar atravesando a todos nosotros, y a cada uno le impacta de alguna u otra manera, pero lo que es objetivo es que es un tiempo difícil. Y la verdad es que no tiene mucho sentido, además de que no corresponde hacerlo, negar que es un tiempo difícil. Uno podría después matizarlo, y yo quiero hacer algunas reflexiones respecto de qué cosas hace Dios en medio nuestro, pero no quiero para nada que intentar maquillar, relativizar o adicionarle algo de pensamiento mágico o de voluntarismo, de que si ponemos fuerza el tiempo deja de ser difícil, o objetivamente el tiempo que nos toca vivir es complejo, es difícil. Toda crisis por algo es crisis. Entonces, hoy justo leía, revisaba un versículo de hace unos cuantos meses. Que ahí saludan con choque los 5, todo muy bien. Un pasaje en Efesios que dice que hay que ser diligente, qué sé yo, porque los días son malos. Y me llamó la atención esa categorización que hace el libro de la Carta a los Efesios, porque dice, hay días que son malos, hay tiempos que son de crisis, que son difíciles. El Antiguo Testamento también permanentemente hasta los va como segmentando en años, tantos años de crisis, tantos años de sequía, tantos años. Bueno, para resumir esto, nos toca ahí un tiempo difícil, pero sí, en este tiempo objetivamente difícil, creo que hay algunas cosas que Dios puede hacer en medio nuestro, que Dios quiere hacer con vos en este tiempo, porque así como es cierto y objetivamente este tiempo que nos toca, estos años que nos tocan son muy desafiantes, son muy complejos, es igualmente cierto y todavía más indiscutible que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre, ¿sí? Y eso que está escrito es una verdad que no se mueve. Lo que es seguro, ¿sí?, en toda la incertidumbre que tenemos hacia adelante, lo que es seguro es que Dios es bueno y su misericordia dura para siempre. Entonces, así como estamos en un tiempo complejo, también es cierto que quien está en medio nuestro, quien quiere relacionarse con vos, quien está alrededor tuyo. Cantábamos una canción que me gustó mucho, ¿no? Decía algo así como que construiré mi vida en vos, y en vos puedo estar seguro, en Dios, ¿no? En quién podemos encontrar seguridad, en quién nos podemos afirmar, en donde podemos encontrar no solo seguridad en términos de protección, sino también en términos de valor, de estar seguro. Es en Dios que, independientemente del tiempo, es bueno y su misericordia dura para siempre. Así que incluso en este tiempo difícil, la idea del título es ver algunas cosas que nos pueden servir, ¿sí? Algunas cuestiones que en este tiempo podemos echar mano, aprovechar y ver que incluso en tiempos malos, en los días malos, como dice Efesios, hay cosas que Dios quiere y tiene preparadas para vos y para mí. ¿Estás atento? Vamos. Quiero usar la historia de David
como marco de referencia, como para ir ir rebotando con algunos aspectos de esa historia. No te la leo porque son 2 o 3 capítulos y en particular 1 Samuel 17 es bastante largo, pero te cuento ahí la historia que está ahí por 1 Samuel 16 y 17, que tiene como 3 grandes partes. La primera es Samuel era el profeta más reconocido de ese tiempo en el pueblo de Dios. El rey de ese tiempo era Saúl. Ya había como caído en desgracia, ya Dios entendía que el tiempo de Saúl estaba terminado, entonces lo manda a Samuel a buscar y ungir al próximo rey. Entonces Samuel inicia una búsqueda que lo lleva hasta la casa de David, y ahí empieza ahí a ver hermano por hermano, en una familia numerosa, y va descartando uno por uno porque no sentía que fuera de Dios ninguno de ellos. Y cuando se le acaban las opciones, le pregunta ahí al papá de David si tenía algún hijo más. Y le dice, sí, hay uno ahí que está cuidando a las ovejas, el más chiquito. Entonces lo mandan a llamar y él, el menos esperado, de hecho el que ni siquiera estaba incluido en la categoría de posibles ungibles, por decir una palabra, termina siendo ungido por Samuel como el futuro rey de Israel. Un chico que estaba cuidando ahí a los animales de la familia. Esa es la primera parte del relato, que es muy interesante, ¿no? Como Dios manda a su profeta a buscar lo menos valioso, lo más escondido, por edad, por tarea, por valoración familiar, ¿no? Y va ahí y lo elige como el próximo rey. La segunda parte de la historia que David sigue su vida, no sucede aparentemente nada relevante, salvo algo importante que dice que ese ungimiento hizo que David se encontrara con el Espíritu Santo y empezara ahí a forjar su relación con Dios, ¿no? Hay una segunda parte del relato que, además de cuidar animales, David sabía tocar el arpa y no sé cómo le llega alguno asesor del rey Saúl, sabía que David tocaba el arpa, entonces David tenía el rey Saúl tenía como ya alguno ahí perturbaciones mentales, se ve que entraba entre endemoniado y alguna enfermedad, que necesitaba la música para tranquilizarlo, y alguno dice, che, yo conozco un nenito que toca el arpa, entonces lo llaman a David, y lo que cuenta el relato es que David empezó no solo era cuidador de animales, sino que eso siguió siéndolo, sino que además cada tanto se quedaba en el palacio para calmar al rey, era una especie de sirviente del rey Saúl. Esa es la segunda parte. David, de hecho lo van a buscar con un burro, qué sé yo. David, que era el ungido rey, poco se parecía a la tarea siguiente que tuvo a ser un rey, sino que mezclaba sus tareas entre seguir cuidando los animales de su familia y tocar el arpa y tratar de calmar la perturbación mental del rey. Y hay una tercera parte por lo menos de este fragmento de la historia, que en esas tareas que tenían, una le lleva comida a sus hermanos. En un momento de guerra entre el pueblo de Dios y los filisteos, y tres de los hermanos de David estaban en el frente de batalla, y resulta que ahí en el frente de batalla, en lugar de librarse una guerra, el ejército filisteo contra el ejército del pueblo de Dios, lo que sucede es que aparece un gigante, que ustedes ya conocen ahí, esa parte de la historia es más conocida, que se llama Goliat, y en lugar de pelear ejército contra ejército, Goliat se para como una colina y desafía a que haya algún soldado del ejército del pueblo de Dios que se animara a pelear uno contra uno. Y quien ganara de ese uno contra uno iba a someter a todo el ejército contrario.
y este gigante era de 3 metros y empieza a gritar, y cada vez que aparecía ahí, todo el ejército de Israel salía corriendo del miedo que tenían, y eso sucedió durante 40 días. Y decía que salía a la mañana, salía a la tarde, así que 80 veces estaba ahí el gigante gritando, y la situación para todo el pueblo era de crisis. De hecho, en un momento ahí en el relato dice, cuando David, que va, ve eso, discute con un hermano, le dice, anda a cuidar los poquitos animales que nos quedan. David se encargaba de llevarle comida, así que además imagínense un ejército paralizado 40 días, eso supone un desgaste económico muy grande para los que no están peleando. Entonces, además de el temor, la guerra y lo que significaba Goliat para el pueblo de Dios, también eso representaba una complejidad económica muy grande. Entonces, era una situación de gran crisis ahí también para el pueblo de Dios. Esos son como los 3 momentos. David es ungido, pasa tiempo haciendo otras cosas y finalmente se encuentra con esa escena de aparece Goliat, salen todos corriendo y él, siendo todavía un nenito, dice, da el paso adelante y dice, che, yo voy a pelear se pelea con un hermano, hay una discusión ahí medio graciosa entre el hermano mayor y el hermano menor, y él termina, alguien escucha igual que él se había animado, y bueno, claro, después de 40 días, uno que se animara lo llevan con el rey, y después de alguna discusión de ver si pelea con un arma, no, qué sé yo, termina peleando con Goliat con unas piedritas y con el equipamiento de pastor de ovejas y de cuidador de animales, y termina venciendo al gigante, y se desata toda la persecución al ejército filisteo, le corta la cabeza, y ahí es un antes y un después en la vida de David. Listo, hice todo el relato. Quizás era más rápido leerlo que relatarlo, ¿no? Bueno, mala mía. 4 cosas rápidas para ir trabajando de qué podemos hacer, qué es lo que Dios quiere hacer en tiempos difíciles como los nuestros y como los que estaban pasando ahí viviendo David. La primera es que hay un llamado. Yo no sé si en tu vida en algún momento hubo algún profeta buscándote, golpeando puertas, descartando personas hasta llegar hacia vos. Si en cambio no fue tan grosso la búsqueda, pero recibiste alguna vez alguna palabra. Si abriste algún día la Biblia y hubo algún versículo que dijiste, che, esta palabra es para mí. Si algún líder, pastor, te dijo alguna cosa respecto de tu futuro. Si no te pasó nunca eso, quizás también aprovechemos esta noche para invitar a que Dios lo haga. Sí, porque de lo que estoy seguro es que Dios te hizo, escucha esto que es importante, yo se lo explicaba a mi hija Paz de casi 6 años ayer o antes de ayer, algo increíble que es que Dios nos hizo, nos creó, nos eligió. Es algo muy sencillo, pero casi ridículo, ¿no? Que Dios, antes de la creación del mundo, haya pensado en vos, en mí, y ese pensamiento viene acompañado de un plan de Dios, de un llamado, de una misión, de un sueño, de un propósito para tu vida. Y así como David no tenía ni idea qué hacía ese señor en su casa, pero terminó diciéndole que iba a ser el próximo rey de Israel, yo te aseguro que Dios te hizo a vos también con un llamado, con una misión y con un sentido para este tiempo, ¿sí? Para este tiempo difícil, para este tiempo de pandemias, de pospandemias, de crisis, de guerras. Y justamente en este tiempo es que Dios te llamó a vos, te eligió a vos. Y tiene sentido tu vida justamente en este tiempo. No es que hay que pasar este tiempo para que tu vida cobre sentido, para poder hacer cosas, para encontrarte con lo que Dios quiere. Es justamente, vos fuiste creada para poder
cumplir el plan de Dios en este tiempo con estas condiciones. Es justamente este el ámbito, el entorno justo que pensó Dios en el plan de toda la humanidad, para que apareciera tu vida, para que apareciera tu persona, para que apareciera tu carácter, para que apareciera tu personalidad, tus dones, tu forma de ser. Y justamente es ahora que Dios quiere encontrarse con vos, llamarte por tu nombre. Dice que Él nos reconoce, nos llama por nuestro nombre, nos adopta como hijos. Y en ese reconocimiento, en ese llamado, en esa adopción hay sentido. Hay un llamado de Dios, hay una misión, hay una detección especial. Es como que entre todas las cosas te mira a vos, así como hizo Samuel en esa búsqueda de cuál iba a ser el sucesor del rey, y fue descartando, corriendo, moviendo, y hasta que llegó la persona. Dios hace lo mismo con vos hoy. Entre todo el ruido de estos días, entre el crisis, noticia, todo, en esta noche Dios se fija en vos. Y si vos en algún momento sentiste, recibiste alguna palabra de Dios, si vos decís, bueno, yo algo creo que sé lo que Dios quiere hacer conmigo, o tengo alguna percepción, o por lo menos sé que Dios quiere hacer algo conmigo, son justamente los momentos más difíciles, los de crisis, los que sirven de disparador, como del gatillo que dispara ese llamado. Es justamente en los momentos más difíciles en los que Dios puede, quiere, te diría hasta necesita que vos te actives, que vos hagas que ese llamado se despierte, que eso que había pasado en algún momento, que esa palabra, que esa percepción, que esa intuición, que ese pensamiento, ponerle la palabra o la experiencia que vos hayas tenido, es el momento en el cual eso se activa. Es esa crisis en la cual David se encuentra de casualidad llevando comida ante Goliat, que lo cambia todo para su vida. Fíjate que él le habían dicho que iba a ser rey, pasó un montón de tiempo, pasaron cosas que nada que ver, y de golpe llevando comida, el hermano lo manda otra vez a cuidar los animales que quedaban, y se ve ante la activación de algo, porque ni siquiera eso que activa no era que lo estaban esperando con una corona para decir, bueno, ahora sos rey, sino que la crisis había abierto una oportunidad gigante para activar quién él era, lo que Dios tenía para él, que no se parecía a ser rey, era agarrar una piedra y pelear con un gigante, no tenía nada que ver con ser rey todavía. Pero sí en el medio de esa confusión, de ese caos, en el medio de que todo el resto de las personas estaban sufriendo, estaban con miedo, estaban corriendo, David dijo, no, yo no soy de esos. Dios quiere otra cosa para mí. Yo puedo en este momento hacer otra cosa distinta. Y da el paso al frente y te diría casi que la historia de la humanidad cambia, porque con David empieza un linaje que sigue en Jesús, y con Jesús en todos nosotros. Es muy, muy potente esa decisión de David, de ese punto de inflexión, la concatenación, después todas las cosas que van pasando después son muy, muy, muy potentes para todos nosotros. Gracias a que ese chico, en el medio de todas las personas corriendo despavoridas cada vez que aparecía el gigante, dijo, yo quiero en este momento hacer algo distinto. Y esto que quizás te suene como una historia medio grande, o un relato de la historia bíblica nada más, tiene mucha o puede tener mucha relación con tu vida en este momento. Porque la realidad es que en un contexto que yo te lo describía muy, muy chico, pero vos lo conocés, en el cual hay temor, hay dolor, hay miedo, hay ansiedad, hay soledad, hay enfermedad, hay muerte. Vos tal vez podés ser esa persona que tome una decisión distinta al resto. Y
que en medio de la crisis, en medio de la dificultad, seguramente David no hubiera elegido ese sometimiento que le estaba haciendo Goliat al resto. Objetivamente la situación era mala, pero en ese contexto David fue lo que le sirvió para cambiar la trayectoria de su vida, para dar ese paso al frente y para enfrentar a Goliat. Los hechos, los desafíos que empezaron, todo ese contexto de dificultad que tuvo, le sirvió para activar y para activar ese llamado y para un antes y un después en su vida. Es posible que esta noche digas, che, a mí me gustaría tener un llamado. Bien, después vamos a orar por eso. Tal vez vos sabías algo, pero quiero decirte que quizás sea este el contexto, si vos te animás a ir contrario a los que estaban corriendo, de que vos puedas resignificar tu vida, darle un giro. Si, che, yo todo lo que pensé que era para mi vida, no es tan así, porque este es un punto de inflexión. Yo tenía alguna palabra, alguna cosa, venía haciendo distintas cosas, mirá que David venía haciendo nada que ver, pero hubo un suceso, un momento, una crisis, una situación difícil como la que estamos viviendo en este tiempo que hizo, che, yo quiero ir para el otro lado, no quiero salir corriendo, no quiero hacer lo que hacen todos, no quiero dejarme arrastrar por el miedo, por la queja, por lo que Goliat, las crisis, los problemas de hoy me estén diciendo, sino que quizás yo me animo simplemente a decir, che, yo acá, en nombre de Jesús, doy el paso adelante y resignifico mi vida. Y fíjate que David puso todo patas para arriba y de ahí en adelante fue todo distinto. No fue fácil, porque inmediatamente empieza la persecución de otra cosa. Vienen después cosas difíciles. A David la vida le fue recontra difícil. Pero ese suceso, esa decisión, lo cambió todo en su vida. ¿Te sirve este tiempo para ir a activar, para sacudir tu llamado? ¿Te sirve este tiempo también? Poné ahí el 2. Si vos sos capaz no solo de detectar tu llamado, sino de desatar tu fe. Hay algo que sucede en los momentos difíciles que también nos marcan para siempre. Y es que, te voy a decir una cosa muy simple pero muy poderosa, así que prestame atención. Toda tu vida estuvo, está y estará definida por lo que vos creas. Dice ahí en Corintios, mirá, porque quizás nosotros, o yo por lo menos nunca lo había entendido este versículo como mientras armaba esta reflexión. Dice 2 Corintios 5, versículo 6, por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. La característica de esta etapa de nuestra vida, de estar acá en la tierra, es que vivimos por fe y no por vista. Todo lo que nosotros vivimos está determinado por nuestra fe. La esencia de nuestra vida es nuestra fe. Entonces, todo lo que a nosotros nos pase, lo bueno, lo malo, todo lo que nosotros afrontemos en la vida, todas nuestras relaciones, toda nuestra vinculación con la realidad, los hechos, los desafíos que tengamos, nuestros techos, nuestros enemigos, la enfermedad, la muerte, lo que nos rodee, la crisis, siempre va a estar definido, va a estar categorizado, va a tener el título no de lo que veamos, porque eso a fin del día va a ser subjetivo según lo que vea cada uno, sino de la fe con lo que lo vivamos. ¿Sí se entiende esto? Y son los momentos difíciles los que pueden hacer que nuestra fe dé un salto hacia adelante. Puede ser que se ensanche, puede ser que cambie nuestra manera de creer en Dios, de vivir nuestra vida. Las crisis muchas veces pueden forjar nuestra fe. Pueden también generar el efecto contrario. Pueden tirarnos para abajo, pueden hacer que no creamos más en Dios, pueden alejarnos de
de la casa del Padre, pueden cortar vínculos con otras personas, pueden generar resentimiento, pueden generar un montón de cosas malas. Pero también son grandes, grandes oportunidades para desafiarnos a que no sea lo que nosotros vemos, no sea lo que nosotros leemos, no sea como todo el mundo interpreta subjetivamente la realidad, sino que puede ser una gran oportunidad para desarrollar nuestra fe. Porque de lo que se trata en nuestra vida es de cómo esté nuestra fe. Porque en este tiempo, como estamos lejos de Dios, como Dios está en el cielo, nosotros estamos acá, de lo que se trata, la única forma de acercarnos, no es por lo que vemos, sino por la fe que nosotros tengamos. Y fíjate que esa fe también va destrabando cosas y va activando otros niveles en nuestra vida. Y si nosotros somos capaces de, ante problemas, ante dificultades, enfrentarlos, ensanchando nuestra fe, todo lo que viene para adelante son crecimiento, nuevos desafíos espirituales, Dios abriéndonos puertas. Hay algo para mí increíble de la secuencia, cómo sigue. Si bien a partir de la muerte de Goliat, el ejército de Israel empieza a someter a los filisteos, es una disputa que sigue mucho en el tiempo. Y todo 1 Samuel, además de la historia de David, todo sigue atravesado por batallas. Y 2 de Samuel, el libro siguiente también. Y a lo largo de la historia hay un montón de veces que aparecen gigantes y el ejército de Israel los vence. Gigantes que ni siquiera tienen nombre, gigantes que ni siquiera desarrollan. La historia de Goliat tiene como 50 versículos, no sé qué. Gigantes que ni siquiera meditaron en la historia más de medio versículo. Y lo interesante de eso es que fue tan potente la prueba de fe que significó vencer a Goliat, que después fueron venciendo a otros que ni siquiera tuvieron nombre, ni siquiera le dieron entidad. Ya era algo natural ir venciendo esos gigantes. Era el nivel de fe que representó matar gigantes era bien distinto. Fíjense que a Goliat fue 40 días de disputa, de miedo, de correr, todo. Y después pasan, después puedo ir, ahora busco las citas, pero si no, busquen ahí. Lo bueno de tener el gateway en el celular es que ponen gigante y van apareciendo. Y fíjense que hay relato tras relato, hay por lo menos 2 o 3 que y vencieron a tal gigante y aparecieron gigantes y los vencieron, qué sé yo, como si nada. ¿Por qué? Porque fue tan fuerte esa prueba de fe que David se animó a superar, que su ejército, después, eso ya era lo natural. Porque de lo que se trata no es de lo que veamos, porque seguramente los gigantes eran igual de gigantes que otros. Entonces no se trata de lo que veamos, sino cómo, con qué fe nosotros nos paramos ante lo que vemos. Entonces yo lo que te invito también en esta noche, no solo es a que vos puedas identificar tu llamado, no solo que vos puedas dejar de correr despavorido por las circunstancias como el resto de las personas, sino decir, che, si yo voy para el lado contrario y si me animo a enfrentar esta crisis, a resignificar lo que Dios puso en mí, no solo eso, sino te animo a que vos puedas vivir este tiempo con fe. Y decir, ¿por qué no este problema? Y a veces las crisis son generalizadas, pero también aplica a crisis más personales o más familiares o más chiquitas, más acotadas a tu vida. No tienen que ser necesariamente cosas generalizadas, a pesar de que quizás sí estemos viviendo tiempos difíciles todos, pero digamos, aplicarlo también al problema, a tu enfermedad, a la circunstancia que te esté viviendo, a lo que te carga. ¿Por qué no? En lugar de huir, decís, che, si esta es la oportunidad para que sea esa prueba de fe que cambie lo que yo veo, porque no se trata de lo que veo, sino de lo que yo me animo a creer, y que a partir de ahora, a partir de esta prueba de fe, yo crea que todo lo que viene por delante va a ser naturalizar
los desafíos, crecer, vencer mis miedos, estar más arriba, animarme a que Dios me lleve a cosas más grandes, porque esto que hoy me tiene atrapado, esto que hoy parece imposible, este Goliat que 40 días, 40 tardes me grita y me recuerda que no puedo, y si en lugar de creer eso, digo, no, yo acá no es lo que veo, sino es lo que creo, y esto se transforma en la prueba de fe que necesito para crecer, para romper techos, para desarrollarme en lo que viene, para animarme a estudiar lo que siento que no va, para animarme a buscar un trabajo mejor, para animarme a lo que a vos te esté frenando. Y sabés que además ese acto de fe, ese acto osado de David, si yo me planto ante el gigante, sucede algo loco, que es que eso incita a Dios. Fíjate que en ese relato dice, primero Goliat medio que se ofende Goliat porque aparece David. Como dice, ¿cómo se les ocurre? Por lo menos traigan al mejor de ustedes, ¿cómo van a traer a este? Como que se ofusca de que ni siquiera hayan sido capaces de poner al más valiente de ellos, ¿no? Y David le empieza a decir palabras, ¿no? Yo no vengo acá, vos me venís gritando, pero yo vengo acá en nombre de los ejércitos del Dios de Israel, y empieza ahí a pronunciar quién es Dios. Y no le estaba solo hablando a Goliat, le estaba hablando a Dios. Le estaba diciendo, Señor, mirá que yo te estoy invocando a vos. No se trata de mí, sino que se trata de vos. Por mí no puedo hacer nada, pero sos vos. Y empieza ahí a hablar del Dios de Israel, y empieza a los escuadrones de Israel, y cuando nosotros damos ese paso de fe y hacemos que ya no se trata de nosotros, sino que se trate de Dios, y activamos, ¿sí?, ese accionar de Dios, me viene a la mente ahí cuando, ¿se acuerdan que los discípulos estaban ahí en la barca y empieza ahí en la tempestad y se empieza a agarrar miedo, y Jesús medio se les enoja después para enseñarles, pero hay una acción muy, muy poderosa. Los discípulos no se tiran al agua a ver cómo logran salvarse de ese naufragio. A algunos se le ocurrió que la forma de salvarse ahí era acudiendo a Jesús, y lo que cambia esa tempestad es que lo despiertan a Jesús, y Jesús se para y calma la tempestad. Cuando se deja de tratar de nosotros y empieza a depender de Jesús, todos los problemas automáticamente cambian. Hay algo poderoso de la fe que deja de depender de nosotros y las cosas empiezan a depender de Dios. Y si dependen de Dios, todo se transforma, porque ya no se trata de mi debilidad, sino que se trata del poder de Dios, que justamente en el momento de nuestra debilidad, de cuando nosotros le confesamos que no podemos, que nosotros vamos a acudir ante papá, es que Él ahí dice, bueno, este es mi momento de desplegar mi poder, de ayudarte, de acompañarte, y Él ahí aparece como el refugio, como el pronto auxilio, ¿sí?, como tu libertador, como quien te levanta, te protege, te rescata. Entonces son justamente estos momentos difíciles donde, si vos te animás a desarrollar fe, hasta también podés encontrarte con Jesús. Son grandes momentos para conocer a Jesús, para correrte vos del foco y decir, che, Jesús, te necesito. Y cuando uno acude a Jesús, necesita conocer más a Jesús. Y cuando uno conoce más a Jesús, necesita vivir con Jesús. Y toda la vida empieza ahí a tener otra perspectiva. Así que ahí te animo a que en este tiempo difícil, si es que vos además estás viviendo un tiempo difícil, no solo tiempos difíciles que nos pueden tocar en estos años, sino cómo te puede afectar a vos o la situación que estés vos viviendo. Recordá, quizás sea, si te animás, el momento de resignificar tu vida. En lugar de seguir saliendo corriendo, de darte vuelta y decir, che, este es el momento de Dios para mi vida. Quiero que sea un antes y un después. Y eso viene acompañado, de fe. De lo que veas, porque posiblemente lo que veas sea justamente los problemas que te trajeron hasta acá. Pero nuestra vida no se trata de problemas. No se trata de lo que veas.
Se trata de fe. Nosotros vivimos por fe. Y esa fe es lo que habilita a que Jesús irrumpa, a que Jesús calme la tempestad, a que Dios pelee contra Goliat, a que no se trate de vos, sino de su poder a través tuyo. Poné la siguiente. 3. Nos sirve este tiempo si nosotros podemos identificar que no estamos solos, sino que nuestra misión, nuestra función, nuestra tarea acá se trata de otros. Toda la relevancia que pueda tener tu vida siempre se mide en lo que vos sembraste, diste y generaste en otras personas, tanto para bien como para mal. Nosotros no podemos solamente conformarnos o contentarnos con saber que somos distintos, que tenemos un llamado, que algún Samuel o alguien nos escogió. Eso solo no alcanza. Dice que la Biblia que es mucho más bienaventurado, ¿no?, dar que recibir. Y punto. Después no dice porque si das vas a recibir. Después sí hay otros pasajes de la Biblia donde hay como retribución para el servicio, pero más bienaventurado dar que recibir. Y esa es la medida de valor que le da Jesús. Si vieron cuando discutían ahí los discípulos de cómo se iba a estructurar el poder cuando Jesús se fuera, quién iba a ser el más importante, para Jesús es el que sirva. El que sirva. Y cuanto más chiquito, mejor. ¿Sí? Y el menor va a ser el más grande, y el que sirva a los demás va a ser el más importante. Y la medida de valor para Jesús siempre está puesta en lo que vos haces por los otros. Servir, achicarse a uno mismo para mirar a otro, ofrecerse, bendecir, poner la otra mejilla, regalar tu abrigo extra para el que no tiene, perdonar muchas decenas de veces, ayudar al otro, estar atento, ofrendar, entregar tu vida, lo que Dios te llame. Siempre eso es lo más importante. Es ahí que nuestra vida cobra trascendencia, que tiene real relevancia. Y lo que tiene además poder servir es que en los momentos difíciles genera un impacto, además de que es más bienaventurado y punto, y vale la pena, y es lo que en realidad termina dándole importancia a lo que nosotros hagamos. No tiene tanto que ver con las categorías que en general vemos de jerarquías humanas vinculadas a plata, seguidores, éxito, fama, todo. Tiene más que ver con qué hacemos en los otros, y esa es la medida de Jesús. Y eso es lo más importante, lo relevante, lo que trasciende, por lo que vamos a tener que dar cuentas en algún momento. Pero además de eso, genera algo muy importante en tiempos difíciles, que quita el foco en uno mismo. Porque lo que pasa cuando tenemos problemas, cuando tenemos crisis, cuando nos sentimos mal, es que estamos todo el tiempo pensando en nosotros mismos. Y eso nos hace mal. Y eso nos desvirtúa. Y eso nos achica, y eso nos encierra. Es natural, porque cuando uno le está pasando mal, piensa en uno. Cuando uno está enfermo, piensa en el dolor que uno tiene. Cuando uno le pasó algo feo, piensa en su tristeza. Pero se va generando una cosa medio egocéntrica y termina uno encerrado en uno mismo. Y la forma de destrabar eso es empezar a mirar a las otras personas. Y también lo que permite en los momentos difíciles es que la necesidad está muy cerquita, es muy fácil verla. Entonces inmediatamente esa mirada en uno mismo se puede proyectar en, ¿cómo puedo ayudar al otro? ¿Cómo puedo bendecir al otro? ¿Cómo puedo acompañar al otro? ¿Cómo puedo darle plata al otro, darle tiempo al otro, darle todas las cosas que faltan? Y automáticamente, además de ser recontra importante,
nos quita tanto tiempo de pensar en nosotros, estar preocupado por nosotros y empezar a preocupar en nosotros. Y eso es liberador, porque esa trampa, ese encierro de estar todo el tiempo pensando en uno mismo, de golpe hay una llavecita que es ayudar al otro, que nos abre otra perspectiva, nos da otro sentido de relevancia, otra realización. Y nos hace dar cuenta que nuestro problema puede ser importante, que nuestra crisis puede ser real, objetiva, como te decía, pero que no somos los únicos que estamos mal, que no es el único problema y que tal vez haciendo una acción por otro, acompañando a alguien, viviendo en una comunidad, sirviendo en esta comunidad, participando de las actividades de los grupos café, etc. Bueno, hay algo que se puede empezar ahí a destrabar y puede empezar ahí a gestarse. Así que los momentos difíciles son momentos para activar el llamado, para desarrollar fe, pero también para dejar de mirarnos a nosotros mismos, y más en este tiempo en el que todo el mundo cuida de sí mismo y son momentos ideales, además de que nuestra misión, nuestro mandato, lo que Dios quiere que hagamos, son momentos ideales para ayudar a otro, pensar en los otros, sacar el foco en uno mismo, abrir la cabeza, mirar más allá y bendecir, servir, acompañar a otros. Y lo último que quiero decirte, poneme la última, los momentos de crisis están buenos porque son posibilidades grandes para ganar, para tener una victoria. Y a todos nos gusta ganar. Hoy al mediodía estábamos viendo la tele y estaban dando un programa que lo habré visto, no sé si entero, pero 215.000 veces más o menos, que se llama La Era Bianchi. Y que te hace el resumen de todo medio entre nostalgia, porque Boca no está en ese momento justo, pero entre alegría y nostalgia, y ves los grandes logros del Boca de Bianchi, ¿no? Es espectacular. Acá que más o menos el 80% de los que estamos acá somos de Boca. ¿Viste? Mirá, 85%. Mirá, él me dice, sí, acá los dos, acá ellos dos son de Boca, mirá cómo dicen sí. No. Pero en un momento apareció y, ¿cómo? ¿Es mentira? ¿Vos decís que me exageré con 80%? Bueno, está bien. 79% de los que estamos acá somos de Boca. Con la mitad más uno estamos bien, listo. Y mostraron ahí los dos sucesos más importantes de la historia de la humanidad reciente, que es cuando Boca le ganó al Real Madrid y cuando Boca le ganó al Milan. Y yo me acordaba, yo era chico, no tanto, tenía 12, 15 años, y ver esos partidos eran imposibles, ¿no? Y Boca le ganó a dos equipos imposibles, y bueno, y otros equipos le tendrán sus historias, sus anécdotas, no lo quiero posterizar esta parte, pero un poco sí. Pero sí, claro, cuando vos ves el partido más difícil de todos, es el que cuando ves el gol ahí es el gol más importante de todos, decís, no puede ser, y el más festejado, claro, porque cuanto más difícil es el desafío, más lindo es ganar, ¿no? Y ese triunfo, esa satisfacción, esa hazaña, marca la identidad de, en ese caso, un club, ¿no? La Copa del Mundo, qué sé yo. Tenemos mundial este año también, no falta tanto para el mundial. 90 y pico de días. Y lo mismo sucede en nuestra vida. Cuanto más difícil es una situación, tal vez sea lo que pueda forjar ahí tu identidad, pueda ser la hazaña que marque tu vida. Sea ese triunfo que te ponga siempre como en la categoría de los campeones del mundo, de los ganadores. Puede ser este problema que vos tenés, ¿sí? Lo que a vos te permita celebrar un gran triunfo. Y tal vez lo que vos necesites en este tiempo es ganar una, ¿no? Ganar este partido, decir, che, yo esta dificultad la quiero salir ganando.
no quiero perder. Yo contra Goliat no quiero. La discusión era si ganaba Goliat y los filisteos sometían al pueblo de Israel, o si perdía Goliat y ellos sometían a los filisteos. Y tal vez lo que vos digas es, che, yo no quiero que esto me someta. No quiero perder este partido. No quiero que en este contexto recordar la pandemia, la pospandemia, como la época de mi depresión, de mi sufrimiento, de mi encierro. Quiero recordarlo como el momento de mi despegue, de mi victoria, de mi triunfo. Yo quiero recordar el 2022, allá por agosto, como el momento en el cual mi depresión, mi enfermedad, mi tristeza, mi ansiedad se terminó. Y yo empecé a ganar. Y es una gran oportunidad para que eso sea. Pero como te decía al principio, acá no hay pensamiento mágico, no se trata de tu voluntad, no es que vos digas, bueno, yo ahora voy a ganar y gané. Pero sí se trata de que vos podés ganar porque hay algo que está subyacente y que atraviesa toda tu vida, que es, y si querés, Juanse y chicos, pasen, si te lo dejo ahí con intriga, hay algo muy, 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 muy importante que le da sentido a todo lo que dijimos, que le abre y que te abre en esta noche la oportunidad para que vos gires, para que sea un antes y un después, para que vos resignifiques tu vida. ¿Y sabés qué es? Que Jesús venció en la cruz. Mirá qué simple y qué potente. Que Él ya tuvo esa hazaña, Él ya tuvo ese triunfo infinitamente superior a cualquier gol, a cualquier equipo, a cualquier cosa, a cualquier problema que estemos viviendo nosotros. Él venció a la muerte. ¿Y sabés lo que quiere decir eso? Que no hay nada, no hay nadie, no hay ninguna persona, no hay ningún problema, no hay ninguna circunstancia, no hay ninguna dificultad, no hay ninguna tristeza, no hay nada que te esté pasando que sea más poderoso que eso. Y que si vos te acercás a Jesús, a ese Jesús que ganó para siempre, Él te hace parte de ese triunfo, Él te hace parte de esa victoria. Y esa acción de Jesús puede reconfigurar tu vida, restaurar tu identidad y darte la victoria que vos necesitas en este tiempo. Esa victoria que activa tu fe, esa victoria que en lugar de correr como todos despavoridos, con miedo, con problemas, con ruido, te hace girar y enfrentar al gigante. No es por tus fuerzas, sí es por tu fe, sí es por tu fe, pero no es por tus fuerzas, sino es porque Jesús ya venció, porque Jesús ya ganó, porque Jesús ya enfrentó a un gigante incluso mucho más poderoso que Goliat e hizo que lo irreversible se volviera posible, que lo imposible se volviera posible, que lo injusto se volviera justo, que lo sucio se volviera limpio, que el pecado se volviera en santidad, que la muerte se volviera en vida, que el dolor, que la tristeza se convierta en alegría. Eso ya lo logró Jesús y es lo que quiere ofrecerte en esta noche. ¿Por qué no cerrás ahí tus ojos? Yo te animo a que te pongas de pie. Que con tus ojos cerrados empieces ahí a orar y a decirle a Jesús, si así lo crees, si así tenés ahí una inquietud en tu corazón, en tu panza, en tu cabeza, si vos querés que esta noche sea momento para dar un giro, para enfrentar tus problemas y para decirle, Jesús, si vos ya ganaste, yo también quiero ganar. Te necesito. No quiero seguir corriendo de los gigantes, las crisis, los problemas, sino que
Hoy quiero enfrentarlo y así como vos ganaste, yo también ganar. Acordate, no se trata de lo que vos veas, se trata de lo que vos creas. No se trata de lo que vos veas hoy, sino de lo que vos creas. Así que ahí con tus ojos cerrados, así hay un ejercicio medio loco. Aprovechá con tus ojos cerrados para creer y empezar a visualizar lo que tu fe ve, lo que tu fe puede crear. Empezá ahí a visualizar tu victoria. Empezá ahí a visualizar a Jesús cerca tuyo. Empezá ahí a visualizar cómo tu llamado se activa, cómo tus dones se activan, cómo lo que Dios quería hacer con vos empieza a tener sentido. Empezá ahí a visualizar cómo vas a poder ser de bendición para otros, ayudar, servir. Empezá ahí a visualizar cómo esta noche es una oportunidad. Cómo hoy tal vez puede ser el fin de esos 40 días del gigante, gritándote, llenándote de miedo, llenándote de dolor, de inseguridad, de ansiedad. Esta noche se termina eso. Porque en Jesús tenés victoria. Porque con tu fe en Jesús tenés victoria. Ahí si lo querés con tu palabra, decirle ahí, Jesús, te necesito. Mira, te voy a invitar a que hagas esta oración. Te pido a todos que cierren los ojos. Quizás vos en esta noche, lo primero que necesites hacer es entregarle tu vida a Jesús. Quizás escuchaste esto, más las canciones, más lo que Fede nos iba compartiendo, y lo que vos sentís que necesitas es conocer a Jesús, estar con Jesús, encontrarte con Jesús. Repetí esta oración. Les pido a todos que lo repitamos, así nadie se siente intimidado. Repetí esto en voz alta. Jesús, te entrego mi vida. Quiero que vengas a vivir conmigo. Te pido perdón por las veces que te rechacé, que hice las cosas por mi cuenta, pero esta noche yo te entrego mi vida. Vení a vivir conmigo. Ayúdame también a ganarle a mis problemas, a mi gigante. Si vos esta noche hiciste esta oración por primera vez, si vos le entregaste tu vida a Jesús por primera vez, yo quiero orar especialmente por vos. Así que mientras todos están con los ojos cerrados, levantá tu mano, así yo puedo verte y orar por vos. Levantá ahí tu mano. Seguramente alguna persona acá se va a acercar para orar por vos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levantame ahí, Dios te bendiga, tu mano en alto, porque quiero por favor que alguien acá de los líderes te acerque. Allá atrás, Dios te bendiga. Que hay 3 personas. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Aquí hay una señora también. Acá hay otra mujer. Adelante, allá hay otro chico. Acá adelante. Ahí Tommy hay un chico, si no también. Ahí está. A ver, ¿hay alguien que no se le haya acercado, alguna persona a orar? Por favor, estamos todos orando con los ojos cerrados. Así que te pido ahí que me levantes tu mano. Aquí hay un chico, adelante. Muy bien. ¿Alguien más? Por favor, queremos orar por vos. Es re importante esta decisión que estás tomando. Si queremos
bendecirte y acompañarla como iglesia. Así que levantame ahí tu mano por si no te vi. No voy a estar preguntando mucho tiempo más, así que si vos sentís ahí de levantar tu mano, hacelo ahora. ¿Alguien más? Muy bien. Y el resto, yo ahora en el nombre de Jesús bendigo tu vida, bendigo tu vida. Declaro que este es tiempo en el cual se resignifica tu llamado, se activa tu propósito, que en esta crisis vos sos llamado a más. Vos como David sos usado para enfrentar gigantes que te están persiguiendo a vos, pero también a toda tu generación, y que a través de tu llamado muchos son bendecidos. El temor de muchos retrocede a partir de tu llamado. Vos sos de bendición para muchos. No tengas miedo, no sigas dudando. Esta es noche de activación. Por la fe, vos vas a tener victoria. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y terminamos adorando el nombre de Jesús. Construiré